partir de 1898, el desprestigio, el desgaste del sistema y la incapacidad de la Restauración para modernizarse y adaptarse a los cambios sociales y económicos del país hacen que se entre en una crisis lenta pero continua, con momentos puntuales de mayor gravedad como 1909 o 1917 y que termina con un golpe de Estado que da paso a una dictadura. Para entender la crisis debemos dar un repaso a los cambios económicos y sociales. Desde el punto de vista económico, España vivió durante esos años un cambio muy importante. Pasó de ser un país exclusivamente agrario a otro con mayor variedad por el desarrollo industrial, minero y comercial. Por lo tanto, se acentuó la existencia de una economía dual, rural y urbana, agraria e industrial. Desde el punto de vista social, la evolución fue pareja a la económica. Por ello se acentuaron los problemas agrarios tradicionales por el mal reparto de la propiedad. Creció la importancia de la burguesía urbana y la presencia del proletariado industrial. Como consecuencia de la existencia de una economía dual, también el movimiento obrero lo va a hacer con la presencia de una fuerte tendencia anarquista que crea la CNT y el crecimiento del socialismo con el PSOE y la UGT. La crisis de 1898 provocó una necesidad, incluso entre los partidarios y defensores del sistema de la Restauración. Había que cambiar, modernizar y, en definitiva, regenerar el sistema político. Ese impulso coincidió en el tiempo con la mayoría de edad del nuevo rey, Alfonso XIII, lo que dio lugar a una leve esperanza de cambio desde dentro del sistema. Eso se intentó en la primera década del siglo XX, con Silvela, Maura, con su revolución desde arriba, o Canalejas, con su política de reformas profundas. Pero la incapacidad de adaptación del propio sistema, su funcionamiento caciquil y el temor a la pérdida de privilegios por parte de las clases dominantes impidieron el asentamiento de ese intento desde dentro. Todo ello provocó una crisis de los partidos del sistema que mantenían el poder, pero que no tenían el apoyo de la sociedad. Todo lo anterior provocó el crecimiento y la mayor influencia social de los partidos y tendencias contrarias al sistema, como los nacionalistas, los republicanos y el movimiento obrero. En el desarrollo de esta crisis y descomposición del sistema de la Restauración cabe destacar varios momentos decisivos como la Semana Trágica de Barcelona de 1909, provocada por la primera crisis colonial de Marruecos y el descontento popular. También podemos destacar la influencia de la Primera Guerra Mundial, en la que España no participó y se benefició en principio del mercado de guerra, pero no se realizaron inversiones ni mejoras sociales, por lo que se aumentó el descontento social, obrero y campesino, lo que dio lugar a la grave crisis de 1917. Podemos decir que la crisis de 1917 da la puntilla al sistema, que se sostiene debido a la inercia de su funcionamiento, pero con una descomposición galopante que prolonga su agonía hasta 1923. La crisis de 1917 es triple: descontento militar, descontento político y descontento social, que refleja el descontento de la gran mayoría de la sociedad española con el sistema político existente. La crisis fracasó, pero dejó al sistema totalmente acabado. El descontento y la crisis continua provocaron que el general Primo de Rivera, aprovechando las consecuencias de otra nueva y grave crisis colonial en Marruecos, diera un golpe de Estado para acabar con un sistema ya totalmente acabado. En septiembre de 1923 se inicia un periodo de dictadura tras el golpe del general Primo de Rivera. Es un periodo que puede entenderse como un intento de las clases dominantes de poner freno de manera autoritaria a la inestabilidad y el desorden de un sistema acabado. Por ello, es un golpe de Estado bien visto por el monarca y por gran parte de la población ante el desbarajuste que se estaba viviendo. Podemos ver un mapa conceptual del periodo. Podemos resumir las causas en una sola: el miedo de la clase dominante a que un sistema político incapaz de mantener el orden favoreciera una revolución obrera o un sistema mucho más democrático como una república. Pero también podemos desmenuzar esa causa en diferentes aspectos, como el temor de los militares a quedar en entredicho después del desastre de Anual, al auge de los nacionalismos y del republicanismo, y a una conflictividad social galopante y peligrosa para los grupos dominantes y caciquiles. También podemos hablar del ejemplo de Mussolini en Italia, que impone el fascismo como una manera de sostener al capitalismo frente a la amenaza revolucionaria que ya había triunfado en Rusia en 1917. El golpe es aceptado por el rey
y se suspenden las libertades y la Constitución, estableciéndose una dictadura. En una primera etapa, el directorio gobierno militar se desarrolló el periodo más represivo y autoritario de la dictadura, y viendo el éxito que se obtenía, se pensó, siguiendo el modelo italiano, en consolidar el régimen y crear un partido que le diera respaldo al dictador. En ese intento de legitimación se pasó de un gobierno militar a otro civil y se creó una asamblea con el objetivo de crear una especie de constitución o ley fundamental. Desde el punto de vista económico se comenzó con una política de inversiones públicas muy amplia que dotó al país de infraestructuras, pero que hizo aumentar enormemente la deuda pública, lo cual, unido al crack de 1929, será un gran lastre para la Segunda República. Ante la falta de libertades y el intento de perpetuarse en el poder, la oposición fue creciendo e incluso llegó a miembros del ejército y al propio monarca. Esa soledad, cada vez mayor, hizo que Primo de Rivera dimitiera en 1930. Se planteó entonces una vuelta paulatina a la normalidad institucional, es decir, se pasó a un periodo llamado dicta blanda de tránsito al sistema de la Restauración. Pero lo anterior no convencía, y el rey se había implicado demasiado con la dictadura, por lo que los grupos de oposición se unieron en el Pacto de San Sebastián. En el proceso de transición se convocaron elecciones municipales que ganaron los grupos de oposición, partidarios de la República, en casi todas las ciudades del país, lo que era un síntoma inequívoco, por estar menos manipuladas por el sistema caciquil, de derrota de la monarquía y del inicio de una nueva etapa, la Segunda República.